No imaginé que aquella taza de té, servida una tarde tranquila, sería la última que me prepararía con mis propias manos en mi propia casa. Andrew entró a la cocina con una bandeja plateada, llevando 2 tazas de porcelana. La luz del sol atravesaba las hojas del jardín, reflejándose sobre la mesa de madera donde solía revisar antiguos expedientes médicos. Todo parecía demasiado sereno, casi sospechosamente en paz. «Prueba este té, mamá. Es de manzanilla, como te gusta», dijo con una dulzura que sonaba a preludio, no a cariño. No tenía motivos para dudar. El clima era hermoso. Andrew sonreía. Y yo, como tantas madres, dejé caer la guardia solo porque mi hijo se quedó unos minutos más de lo normal. «Elegiste justo el que solía comprar», respondí con una sonrisa ligera, tomando la taza sin pensar. 3 minutos después, mi cabeza pesaba como una piedra. Yo, que dirigí una organización médica global, no pude distinguir entre el aroma suave de la manzanilla y el efecto silente de un sedante potente. Pero lo que más me paralizó no fue el medicamento, fue lo que Andrew susurró, creyendo que yo ya no podía oír. Sus palabras marcaron el fin de algo más profundo que la conciencia. A los ojos de mi hijo, yo ya no era su madre, era solo un obstáculo. Suscríbete a She Stories Margaret para saber lo que pasó después. Hace 30 años, fundé la iniciativa Margaret Care, un proyecto médico sin fines de lucro que nació como una pequeña clínica móvil para mujeres sin hogar en Chicago. Ni siquiera George, mi esposo, entendió por qué transferí toda mi herencia a nombre de esa fundación. Pero yo sí lo sabía. Si no protegía mis bienes mientras aún tenía plena lucidez, un día alguien me declararía incapaz de manejar mi propia vida. Y ese día fue hoy. Cuando desperté ya no estaba en mi sala de estar. El techo era blanco y vacío. La luz, fría como mármol. Un leve olor a desinfectante flotaba en el aire. Un aroma familiar, pero que ahora me daba miedo. Estaba inmovilizada, atada con correas de tela a una cama clínica. Junto a mí, una mujer de bata blanca murmuraba términos médicos que yo misma había enseñado en congresos internacionales. Quise preguntar qué estaba pasando, pero mi boca estaba seca, la lengua pesada, como si alguien hubiese desconectado mi voluntad del cuerpo. 3 días después, Andrew apareció. Llevaba un traje gris oscuro y una corbata color ciruela, el mismo tono que le escogí cuando tenía 15 años, para su primer discurso escolar. «Hola, mamá», dijo, sin mirarme directamente, mientras se sentaba con esa calma que hiere. «Todo esto es por tu bien. Ya no estás lúcida. Tu abogado estuvo de acuerdo. El informe médico ya está firmado. Ahora necesitas descansar. Yo me haré cargo temporalmente de todos los documentos». Lo observé en silencio. No dije nada, porque sabía que si hablaba rompería en llanto. Y Margaret Whitmore no llora cuando su propio hijo le arranca el derecho de ser persona. Ella actúa. Desde esa habitación blanca y estéril, fingí estar desorientada 5 días más. 5 días. En ese tiempo, memoricé cada nombre en las credenciales del personal médico. Escuché cómo se comunicaban entre ellos, cómo evitaban mencionar el nombre de Hospital Margaret Central, el centro que construí durante 17 años, desde un terreno baldío hasta convertirlo en una institución médica privada valorada en $50,000 millones. También escuché lo que decían por los pasillos, cuando creían que no podía oírlos. ¿Ya firmó los papeles de transferencia de activos? Estoy esperando su firma. Solo falta eso y todo el sistema de salud y las acciones pasarán al fondo que yo manejo. Ella. Eso fue lo que dijo. No mamá, no mi madre. Solo ella. Así se refería Andrew, a la mujer que lo trajo al mundo. Pero yo aún tenía memoria. Recordaba perfectamente el código de seguridad de la cuenta internacional donde están resguardadas las acciones del hospital. Recordaba la clave de la caja fuerte en mi oficina, donde guardé el testamento original que nunca fue publicado. Y también recordaba a Elena, la jefa de operaciones, cuya madre salvé en 2013 tras una complicada cirugía cardíaca. Esa noche, en la penumbra del cuarto, me quité con sigilo la vía intravenosa. Usé un bolígrafo que había tomado del bolsillo de un médico, cuando fingí desmayarme. Escribí sobre una hoja de análisis clínico, con letra temblorosa pero clara. Soy Margaret Whitmore. Me envenenaron. Estoy consciente. Llamen a Elena.
Doblé la nota con cuidado y la deslicé en el bolsillo del uniforme de una enfermera joven que acababa de entrar a su turno. Era apenas una pasante. Lo supe por el PIN que decía personal en formación. 3 horas después, Elena llegó. No lloró, no gritó. Solo dijo una frase que aún me hace temblar. Usted salvó la vida de mi mamá. Ahora es mi turno de salvarla a usted. 2 días después, un equipo de auditoría independiente comenzó a revisar en silencio cada rincón financiero del Hospital Margaret Central. Simultáneamente, las grabaciones internas fueron recuperadas. En ellas se veía a Andrew reuniéndose en privado con el médico encargado de sedantes. Un audio más, una conversación entre Andrew y un abogado de ética dudosa, fue enviado al Comité de Ética Médica del Estado. ¿Y yo? Yo seguía fingiendo confusión intermitente, lo suficiente para parecer una madre inofensiva, lo suficiente para no ser una amenaza, hasta que pudiera voltear la mesa por completo. La última noche de mi primera semana en esa cama, escribí en mi diario: no dejaré que me robe el derecho de ser quien soy, aunque sea mi hijo. Esa noche, justo cuando apagaron las luces de la habitación, giré la cabeza hacia la pared, donde colgaba un cuadro sencillo de flores blancas. Lo había mirado 7 noches seguidas, pero solo esa noche noté una pequeña incisión en el marco de madera, como si alguien lo hubiera desmontado y vuelto a colocar. Me levanté con cuidado. Dentro, envuelta con cinta médica, encontré una memoria USB negra. La conecté en la computadora que Elena había dejado en el cuarto de terapia, disfrazado de consultorio de memoria emocional. En la pantalla apareció una sola carpeta: George Final Audio. Hice clic. La voz de George, mi esposo, llenó el silencio. Firme, serena, claramente grabada años antes de su muerte. Si estás escuchando esto, Margaret, probablemente es porque Andrew ha ido más lejos de lo que jamás imaginamos. Debo confesarte algo que nunca tuve el valor de decirte en vida. Contuve el aliento. Andrew no es el único hijo que guardé en secreto. George solía decir: la verdad no siempre duele por lo que es, sino por cómo cambia la manera en que miramos a alguien. Yo pensé que podía soportarlo todo, pero para eso no estaba preparada. Andrew no fue el único hijo cuyo nombre él ocultó. Esa frase, la confesión final que George dejó grabada, apretó mi pecho como un puño invisible. Por un instante mi mente se llenó de nombres que había olvidado, de rostros que cruzaron mi vida sin dejar huella. Hasta ahora. No tuve tiempo de procesarlo. La puerta de la habitación se abrió bruscamente. Andrew entró sin llamar, sin mirarme. Esta noche te administrarán una sedación de larga duración para estabilizarte. El jefe de departamento ya dio su aprobación. Tu estado de delirio paranoide requiere vigilancia constante. Se giró y salió sin esperar respuesta. Yo respiré hondo. Sabía que si protestaba, me atarían. Si gritaba, me inyectarían. Si lloraba, escribirían en mi historial: crisis psicótica aguda. Solo me quedaba una opción: conservar la lucidez, esperar y golpear en el momento justo. Día 9 en el hospital. Empecé a notar cosas extrañas. Las luces del pasillo ahora eran de un tono ámbar tenue, no para inducir el sueño, sino para que las cámaras no captaran imágenes con claridad. Mi almuerzo fue reducido. La enfermera dijo que era por recomendación médica debido a riesgo cardiovascular por obesidad, a pesar de que mis exámenes del día anterior salieron perfectos. Sábanas limpias cada día, pero ni una sola cámara dentro de mi habitación. Y lo más inquietante, no había alarmas, no había llamados de emergencia, ni una sola cirugía en toda la semana. ¿Un hospital sin urgencias? Esa noche fingí estar profundamente dormida. A las 2 de la mañana escuché la puerta abrirse. Pasos, zapatos de hombre. No era un médico, no era una enfermera. Ese perfume... Andrew. Contuve la respiración. Se acercó a mi cama. Se inclinó hasta que su rostro estuvo muy cerca del mío. Sigues fingiendo bien, mamá, pero esto ya se acabó. Todo estará a mi nombre en breve. El testamento anterior ya no vale nada. Y tú te quedarás aquí, una vieja demente atrapada en el sótano del mismo hospital que construiste. Nadie va a buscarte. Se enderezó, rió entre dientes. Ah, y por cierto, ¿sabías que Elena está siendo investigada por abuso de poder? Yo mismo envié la denuncia, de forma anónima, claro.
Y entonces entendí. Andrew no solo quería quedarse con todo, quería borrar mi existencia, arrancarme del sistema, como si nunca hubiera sido. Elena desapareció. A la mañana siguiente no volvió. Su teléfono estaba apagado. Pregunté a la enfermera de turno, una joven desconocida, que me miró con frialdad y dijo sin vacilar: «Aquí no hay ninguna Elena. Fui reubicada». Sin explicación, sin papeles, sin consentimiento. Me trasladaron a un piso inferior, completamente aislado del resto del hospital, sin teléfono, sin televisión, solo una cámara apuntando directo hacia mí, conectada a una sala de vigilancia que yo no podía ver. Paredes blancas, techo bajo, sin ventanas. Y entonces lo entendí. Eso ya no era un hospital. Era una prisión con nombre de terapia. Día 14. Decidí actuar. Comencé a escribir cartas, con mi propia sangre. Usé una aguja que había escondido en el borde del colchón. Con ella, escribí sobre una servilleta de tela: «Soy Margaret Whitmore. Estoy siendo retenida ilegalmente. Fui fundadora de este hospital. Contacten a la prensa. Llamen al abogado William Trevors en Nueva York. Código de verificación 1972-HGW-George. Oculté la servilleta bajo el cojín de la cama vecina, donde yacía una anciana inconsciente. Sospechaba que también era una víctima. 2 días después, la anciana desapareció, sin explicación. Ese lugar tenía una zona para borrar evidencia. Lo escuché de las enfermeras cuando pensaban que dormía. La vieja del cuarto 17 será transferida pronto. Orden directa. Limpien el expediente. La vieja del cuarto 17. Era yo. Tomé una decisión desesperada. A las 3 de la madrugada fingí una convulsión. El guardia corrió a buscar al médico. En medio del caos, le arranqué las llaves del cinturón. Activé una falsa alarma volcando el monitor cardíaco. Y mientras sonaba el aviso, huí. Corrí por pasillos bañados en una luz amarillenta que apenas tocaba el suelo. No sé cuánto corrí, pero cuando me detuve estaba en el nivel técnico del edificio. Allí encontré un disco duro externo etiquetado a mano: «Proyecto de reemplazo de gestión, propiedad del Hospital Margaret». Lo escondí en mi bata, y entonces lo comprendí todo. Andrew no solo quería quedarse con mis bienes, quería reemplazarme, borrarme, suplantarme. Dentro del disco había un video de mí misma, una réplica perfecta, hecha con inteligencia artificial. Mi rostro, mi voz, mis gestos, falsos. Me mostraban firmando la cesión total del hospital a una entidad llamada Fundación de Bienestar Andrew. No solo querían quitarme todo, querían que el mundo creyera que yo había accedido, que nunca existí. Me escondí en la sala de tanques contra incendios y allí pasé el resto de la noche. Con sangre y tinta escribí una última carta. Si alguien encuentra este disco, por favor, difúndanlo. Soy Margaret Whitmore y fui traicionada por mi propio hijo. Metí el disco en la bolsa de emergencia y presioné el botón de alarma contra incendios. Corrí hacia la salida de emergencia, mezclándome con el personal que evacuaba el edificio bajo el protocolo simulado. Mi corazón latía como un tambor de guerra, pero mis manos no soltaban el disco duro recuperado del nivel técnico, la única prueba capaz de salvar mi historia, mi verdad, mi nombre. Al llegar a la salida trasera del edificio, donde una ambulancia esperaba como parte del simulacro, la vi. Una mujer de cabello plateado, con un abrigo grueso color vino tinto, estaba de pie. No dijo una palabra, solo asintió con la cabeza, con una mirada profunda, como si me conociera desde hace décadas. Balbuceé: «¿Elena?». Negó lentamente. Mi nombre es Catherine Ellis». Me quedé sin aliento. Ese nombre me sonaba demasiado familiar. Sacó un sobre de su abrigo. En la esquina brillaba un emblema dorado: el Departamento de Salud Federal. Soy supervisora del programa Clase R Anónima, una operación federal ultrasecreta diseñada para proteger a personas que están siendo sistemáticamente eliminadas del sistema por sus propios familiares. Me quedé paralizada. Ella me miró y susurró: «Margaret, usted no es la primera, pero es la única en la lista R07 que ha sobrevivido para ver cómo su patrimonio aún no ha sido reconstruido sin su permiso». Retrocedí un paso. ¿Lista R07? ¿Qué significa eso? Catherine me sostuvo la mirada. Es una lista de madres demasiado poderosas, tan poderosas que sus propios hijos quieren borrarlas del mundo.
y me temo que usted no será la última. Subí a la ambulancia, en silencio, mientras Catherine Ellis, la mujer que afirmaba ser agente federal, mostraba su credencial y autorizaba nuestro escape. En mis manos aún temblaba el disco que contenía las pruebas, mi voz falsificada, mi rostro copiado por IA, mi firma replicada hasta parecer real, pero lo que más frío sentía era mi cabeza. Lista R07. Madres demasiado fuertes. Mujeres apartadas no por demencia, sino por haber tenido el coraje de mantener el control de su vida hasta el final. No le queda mucho tiempo, Margaret, dijo Catherine, sin apartar la vista del espejo retrovisor. Andrew tiene acceso a los sistemas de seguridad más avanzados, y créame, no se detendrá solo porque usted haya escapado del hospital. Me quedé inmóvil. No lloré, no grité. Solo había un sonido que retumbaba dentro de mi cabeza, el chasquido del encendedor de George, ese que siempre usaba cuando escribía. Lo escuché aquella vez, cuando trazó la primera línea del plano del hospital. No todos merecen el poder de curar. A veces, también hace falta el derecho de excluir. Llegamos a una estación técnica del metro. Catherine abrió una entrada sellada con su huella dactilar. Tras cruzarla, me guiaron hasta una sala sin señal, sin cobertura, sin conexión alguna con el exterior. Solo una pared repleta de carpetas selladas. En lo más alto, una etiqueta con mi nombre, Margaret Whitmore, 1976 a 2022, RCSO 705A. La abrí con manos temblorosas. Dentro no solo estaban mis datos personales, había un seguimiento completo de las transacciones financieras de Andrew durante los últimos 5 años. Pero lo que me quitó el aliento fue un fragmento de diario escrito a mano por George, un extracto preservado de sus pertenencias más íntimas. Si algún día Margaret descubre esta verdad, solo deseo que pueda perdonarme. Creí estar protegiéndola, pero en el fondo fui yo quien la dejó en manos de alguien que ya no es humano. Margaret, Andrew no es el único al que tendrás que enfrentar. Pasé la página. Una hoja impresa con solo 8 palabras. Proyecto Lázaro. Contra el poder de la memoria. Me llevé la mano al pecho. Jadeé. Recordé esos días en que no sabía qué había desayunado, pero sí podía describir con dolorosa precisión el color del pañuelo de mi madre el día que murió. Todo tan ilógico, tan fuera de lugar. Y entonces lo comprendí. No era demencia, era borrado. Andrew había ido más allá. No solo quería apoderarse de todo, me había sometido a una tecnología experimental que suprimía selectivamente la memoria. Un método descrito por Lazarus como reprogramación ética blanda que dejaba a la víctima funcional, pero incapaz de recordar qué derechos tenía. Yo seguía viva, caminando, pero era una sombra domesticada de mí misma. Aceptaba todo, porque ya no recordaba haber dicho no. En ese instante, el celular de Catherine vibró. Un código cifrado iluminó la pantalla. Ella lo vio, y su rostro se puso pálido. ¿Nos encontró?, pregunté. ¿Qué descubrió? Catherine susurró con los labios apenas moviéndose. Él ha ordenado el congelamiento permanente de todos los bienes a nombre de Margaret Whitmore. Justificó la medida alegando conflicto de identidad biológica. Dice que usted ya no es usted. La orden fue aprobada por una junta que él mismo creó, integrada por psiquiatras falsos. Tragué saliva. ¿Y el hospital? Catherine bajó la mirada. Está siendo renombrado. Ahora se llama Andrew Whitmore Medical Future. Y además... Esperé. Su voz se quebró un segundo. Él ya reportó su muerte. Oficialmente, yo había sido declarada muerta ante el Sistema de Salud Federal. El acta de defunción decía: accidente cerebrovascular durante hospitalización, sin familiares reclamantes, cremación inmediata según protocolo, no tenía cuentas bancarias, no tenía historial médico, no tenía identidad legal. Yo, legalmente, no existía. Él borró a su propia madre de los Estados Unidos, sin disparar una sola bala, murmuró Catherine. Eso ya no se llama crimen, eso es tecnología del siglo XXI. Teníamos que huir, de inmediato. Pero Andrew se había adelantado. Apenas subimos a la superficie, un chillido metálico atravesó el aire, ruedas derrapando en el callejón del este.
Un SUV negro blindado se lanzó hacia nosotras con velocidad asesina, sin sirenas, sin luces, sin placas. 3 hombres de traje oscuro descendieron al mismo tiempo. No dijeron nada. Se dividieron en formación. Uno tenía un radio en la mano y unos ojos de hielo. Habló, breve y letal. Confirmado R07. Autorizada ejecución de protocolo administrativo tipo 3. Prioridad, eliminar testigo secundario. Miré a Catherine, helada. ¿Qué es el protocolo administrativo tipo 3? Ella apretó la mandíbula, metió la mano bajo su abrigo y sacó un arma. Es el protocolo para que usted nunca vuelva a aparecer en público. No había tiempo. Tomé a Catherine del brazo y corrimos hacia el callejón opuesto, donde un sedán viejo, modelo 2003, nos esperaba en silencio. Era mi auto. Viejo, sí, pero el motor aún rugía como nuevo. Catherine gritó: ¿Qué pretende hacer? Ellos tienen armas, tienen rastreadores. Abrí la puerta del conductor de un tirón y con el movimiento de una rutina 1000 veces repetida, encendí el motor. Mi hijo olvidó algo. La miré a través del retrovisor. Antes de ser madre, fui piloto amateur en las brigadas de rescate federales. El motor rugió. Pisé el acelerador y giré el volante con fuerza. El auto se deslizó en forma de seta justo cuando uno de los hombres desenfundó su arma. Las ruedas traseras patinaron sobre el concreto húmedo, levantando polvo fino, pero logré estabilizarlo antes de impactar contra el muro lateral. ¡Nos siguen!, gritó Catherine. El SUV negro se lanzó tras nosotras. Un disparo. El cristal trasero estalló en 1000 pedazos. Apreté los dientes. Ponte el cinturón. Yo no manejo mirando atrás. Volamos por la avenida Eastern, cortando el tráfico en sentido contrario con una maniobra tan limpia que parecía coreografiada. El segundo hombre en el SUV abrió fuego con una Glock silenciada, pero giré el volante justo a tiempo, trepando un borde de la acera, y luego ejecuté un giro completo alrededor de un poste de luz antes de volver al carril como si nada hubiera pasado. Ni un piloto profesional lo habría hecho mejor, pero una madre traicionada, sí. Catherine me miró boquiabierta. ¿Usted compitió en carreras estatales? Respondí sin apartar la vista. No. Conduje una ambulancia que transportaba 8 cadáveres en medio de un bombardeo. Boston. Año 1982. Silencio. Habíamos escapado. Me deslicé hacia un estacionamiento subterráneo en una obra inconclusa. Conduje en reversa por un pasillo técnico que solo alguien como yo, que diseñó los planos originales del hospital, podría conocer. El SUV perdió nuestro rastro. Los 3 hombres de negro se desvanecieron entre las sombras del sistema de seguridad de la ciudad. Apagué el motor, y por primera vez esa noche respiré hondo. No por miedo, sino porque sabía que Andrew no se detendría. Y la próxima vez yo sería la que case. Entramos a una antigua farmacia. La puerta de madera se cerró tras nosotras. Catherine disparó contra la cámara de seguridad. Nos escabullimos por el congelador trasero. Detrás, una puerta secreta nos condujo a un sótano oculto. Caí sentada, sin aliento. Nadie me cree ya, susurré. Catherine se acercó. Puso una foto en mi mano. Un hombre. Cabello entrecano, gafas redondas. Era amigo de George. Él diseñó el primer sistema de seguridad del hospital. Desapareció en 2010, pero lo encontré. Volteé la foto. Marker Alan Voss. Especialista en tecnología de la memoria. Creador del proyecto Lazarus. Y padrino de Andrew. Catherine me miró con seriedad. Su voz bajó un tono. Rastreé toda la línea temporal y descubrí algo que nadie había visto. Usted no solo fue víctima de Andrew, usted es la última pieza del proyecto Lazarus. Me quedé sin palabras. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté. Catherine me mostró un expediente con sello rojo. Lázaro. Prototipo clase A. Prueba materna. Usted fue la primera seleccionada para el experimento. No por ser la madre de Andrew, sino por haber sido la única mujer que se atrevió a rechazar la financiación de este proyecto en 1987. Temblé. Y porque se negó, decidieron convertirla a usted misma en el sujeto de prueba. Durante mucho tiempo pensé que lo peor que podía sufrir una madre traicionada por su propio hijo era perder el derecho de ser madre. Me equivoqué. El verdadero dolor es volverse invisible,
ver cómo el mismo que te traicionó sube al escenario de la historia vestido de redentor, mientras tú, la que construyó ese escenario con sangre y neuronas, desapareces entre bastidores. Nos ocultamos en un sótano técnico de un edificio abandonado, en pleno Distrito Central. Catherine, usando credenciales de exagente federal, accedió a la red subterránea. Buscaba rastros de Andrew. El monitor parpadeó. Los bienes Whitmore habían sido transferidos a un nuevo nombre: Fondo Global para la Innovación Humana. Presidente ejecutivo: Andrew Whitmore. Leí el nombre 1, 2, 10 veces, no por incredulidad, sino porque, por primera vez en mi vida, me sentí horrorizada por la sangre que le di a un ser humano. No puede volver al mundo, dijo Catherine con voz dura. Él ha cargado al sistema un perfil biométrico alternativo de usted. Cada vez que intente ingresar a un hospital, sus huellas dactilares y su iris serán identificados como falsos. Es como si usted fuera una réplica sintética. Susurré. ¿Me convirtieron en una inteligencia artificial viva? Catherine asintió. Él la convirtió en un fantasma digital, una sombra sin valor legal, sin identidad, sin propiedad, y cualquier lugar que pise activará una alerta. Apreté los dientes. Yo diseñé la arquitectura de todo el sistema de salud regional. Sé dónde están los huecos. Catherine me miró como si acabara de reencontrarse con la Margaret de 1983, la mujer que se negó a vender un programa de cuidados paliativos a una corporación de armas biotecnológicas. Comenzó el plan. Regresamos a un viejo almacén donde yo solía guardar servidores offline del hospital original, equipos que no podían ser intervenidos desde fuera. Utilicé el disco con las pruebas del deepfake de Andrew, junto con un archivo de voz original de George, para reconstruir mi identidad verdadera, Margaret Whitmore, sobre una plataforma aislada. Fue ahí donde lo descubrí. Andrew no solo intentaba borrarme del mundo físico, estaba construyendo una Margaret AI, una inteligencia artificial diseñada para replicar mi voz, mis gestos, mi manera de pensar. ¿Para qué? Para crear el Consejo de Ética Artificial Margaret, usando mi imagen para respaldar sus decisiones más crueles. Me congelé. No solo quería matar a su madre, quería apropiarse de su conciencia. Debe destruir el sistema original, dijo Catherine. Si no lo hace, será reemplazada para siempre por su copia. Asentí. Andrew me había incluido en la lista de persecución interna nivel alfa, acusándome de riesgo social por memoria manipulada. Emitió un comunicado. Una persona que se hace pasar por la fallecida presidenta Whitmore ha sido vista intentando sabotear instalaciones médicas. Se recomienda no brindar asistencia ni información a este individuo bajo ninguna circunstancia. Ya no era su madre, era la impostora de mí misma. Andrew me había arrinconado, hasta hacerme desaparecer sin una sola bala, sin dinero, sin documentos, sin familia, sin registros. Cada vez que aparezco frente a una cámara pública, una plaza, una terminal de autobuses, la entrada de un hospital, es como abrir una nueva trampa. Un día, Catherine sacó su celular y me mostró un video que circulaba en redes sociales. Una mujer mayor, arrestada por intentar ingresar al área de urgencias de un hospital. Debajo del video, miles de comentarios. Otra vieja loca que se cree fundadora. Déjenla. Ahora los terroristas biotecnológicos juegan a ser víctimas. El mundo necesita más IA, no memorias rotas. No lloré, pero lo supe. Estaba muriendo. No por una bala, ni por una jeringa, sino por ese poder invisible capaz de borrar la verdad hasta volverla ridícula. Nos dirigimos a una antigua estación de transmisión, de aquellas que aún operan con satélite de sistema obsoleto. Allí, subí una grabación original de la voz de George para compararla con la IA Margaret que Andrew había creado. El resultado, el 89% del contenido de Margaret AI, había sido extraído de conversaciones privadas entre George y yo, grabadas en secreto a través de un dispositivo escondido en el reloj conmemorativo que Andrew me regaló en 2015. Vomité. El reloj, que alguna vez consideré el único regalo sincero de Andrew, había sido un micrófono. Catherine siguió el rastro y encontró la fuente, una organización llamada Biosyn Triad, especializada en sustitución de recuerdos y simulación de conciencia.
Ellos habían financiado a Andrew desde que cumplió 29 años. Revisé la lista de miembros directivos y entonces lo vi. Un nombre, Rachel Whitmore, mi hija, la que se marchó hace 12 años tras una pelea por la herencia. Rachel no solo había regresado, se había unido a Andrew y fue ella quien firmó el documento que declaraba a Margaret A.I. como la única heredera legal. Caí al suelo cubierta de polvo. Ya no había nadie, ya no había nada. Yo era el pasado que mis propios hijos querían eliminar para construir su sistema del futuro. Cuando me disponía a abandonar la estación, un mensaje oculto apareció en el dispositivo de Catherine. Provenía de una dirección IP fuera del territorio bajo el control de Andrew. Un tercer país, una posibilidad, o una trampa más. El mensaje solo decía una línea. Soy la única persona que aún recuerda quién es usted. Vivo con una parte de su memoria, transferida por George, antes de que lo borraran. Firmado. Paciente 09-A, Montevideo. Miré a Catherine y susurré. ¿George implantó mis recuerdos en otra persona antes de morir? El día del juicio, Boston amaneció tan frío que la tinta de las plumas dejó de fluir en los bolsillos de los abrigos. No tenía documento de identidad, no tenía existencia legal, no tenía seguro médico y, según los registros, yo había muerto. Hacía ya 39 días. Aún así, fui. Catherine condujo un auto alquilado hasta el estacionamiento trasero del Tribunal Federal. Yo iba en el asiento de atrás, vestida con un abrigo negro, gafas oscuras, el cabello recogido con firmeza y un collar especial. En su interior, el disco duro que contenía mis memorias digitales originales, la prueba que Andrew jamás imaginó que yo aún conservaba. Al llegar al control de seguridad, uno de los agentes nos detuvo. ¿Nombre? Respondí lentamente. Margaret Whitmore, nacida en 1948, declarada muerta por mi propio hijo. Y hoy vengo a demandarlo, no para recuperar un nombre, sino para restaurar el concepto de madre irreemplazable dentro de la sala. El tribunal estaba inusualmente lleno. Prensa, reporteros, médicos, expertos en inteligencia artificial, abogados especializados en tecnología, todos ocupando hasta el último asiento. Andrew estaba allí, sereno, traje gris plata de Armani, ni un músculo fuera de lugar. Parecía estar dirigiendo una reunión corporativa, no enfrentando un juicio por reemplazar la identidad de su madre para apoderarse de $50,000 millones. Mi abogada era Grace de Santos, una mujer afrodescendiente que años atrás había llevado a juicio a una petrolera por robarle a su padre una patente en Nigeria. Grace no temía al poder, y más importante aún, ella creía en la memoria humana. Tomó la palabra con fuerza. Hoy no seguiremos un orden lógico. No vamos a presentar los hechos en orden cronológico, porque mi clienta, una madre, fue borrada del tiempo legal. Hoy demostraremos que este mismo sistema permitió que un hijo transformara a su madre en una IA y luego fabricara su muerte para legalizar el robo de absolutamente todo lo que ella construyó. Abogado de la defensa, Andrew. Ella presentaba claros signos de deterioro cognitivo, delirios y comportamientos potencialmente peligrosos. Mi madre incluso desvió fondos de asistencia médica para financiar una organización internacional sospechosa llamada Elena Foundation, dirigida por una persona sin registro fiscal. Asentí suavemente. Esa persona fue alguien a quien salvé cuando estaba tan deprimida que quiso quitarse la vida frente a la entrada del hospital. Entonces Grace proyectó un video tomado del sistema de seguridad original, el mismo que George protegía con una contraseña oculta en el cajón de su escritorio. En la pantalla apareció Andrew. Conversaba con Margaret A.I., una proyección tridimensional cuya voz era la mía, terriblemente parecida. ¿Mamá está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Transfiero todos los bienes al Fondo Global de Reconstrucción Humanitaria. Perfecto. Ya nadie necesita a la madre real. Aplausos. Pero no eran aplausos de admiración. Eran fríos, inquietantes. Y entonces, un testigo inesperado se presentó, el jefe del Departamento de Neurología del Hospital Margaret Central. Bajo juramento, declaró:
Andrew Whitmore me pidió que colocara microdosis en la comida de la señora Margaret, pequeñas cantidades que, con el tiempo, afectarían su memoria a corto plazo. Cada taza de té, cada pastel, contenía una dosis mínima, indetectable por métodos legales. Un murmullo de horror se apoderó del tribunal. Apreté los puños, tan fríos que ya no sentía la mano temblorosa de Catherine junto a mí. Grace, mi abogada, cerró el expediente y, sin anunciarlo, cambió la presentación en pantalla. No dijo una palabra. Solo presionó reproducir. El video comenzó. Imagen granulada. Fecha: 14 de marzo del año pasado. Hora: 4 de la mañana. Ubicación: habitación 27 del hospital. La cámara, desde el techo, mostraba la escena en ángulo alto. Yo estaba allí, tendida en la cama, con los ojos abiertos, inmóvil. Andrew entró, sin tocar la puerta, se acercó, sacó una jeringa de su abrigo y con voz apenas audible dijo: «No voy a matarte, mamá, solo te voy a apagar por unos meses. Cuando despiertes, ya no serás tú». El tribunal quedó en absoluto silencio. Juez: «Señor Whitmore, ¿tiene algo que declarar en su defensa?». Andrew respondió con calma: «Lo hice con el consentimiento del equipo médico. Mi madre había manifestado tendencias suicidas. Yo la salvé de sí misma». Grace sonrió apenas. «Señoría, la señora Margaret jamás tuvo historial de depresión, pero Andrew sí, en 2 ocasiones, y en ambas los registros fueron borrados por el sistema de IA, creado por él mismo». En ese momento, un hombre alto y delgado, de cabello grisáceo y gafas, entró en la sala. Todos los flashes se dirigieron hacia él. «Soy el último testigo. Mi nombre es Daniel Gray. En los archivos clasificados, soy el paciente 09-A me paralicé». Daniel me miró con los ojos llenos de lágrimas. «George me eligió como portador de una parte de su memoria. Su plan era guardar, dentro de mí, una porción de lo que usted era, por si algún día todo era robado. Él creía que si Margaret desaparecía, alguien debía quedar para recordarla, como madre, como líder, como mujer que nunca se rindió». Sacó una pequeña tarjeta con chip. Grace la conectó al sistema de proyección. En la pantalla apareció una escena antigua. Yo, Margaret, en 1989, dentro de la sala de operaciones del viejo hospital. Le hablaba a George. «Si un día nuestro hijo se vuelve contra mí, ¿te atreverías a guardar mi recuerdo, incluso si el mundo entero me olvida?». George asintió. «No solo lo guardaría, lo escondería dentro de alguien que no llevara nuestro apellido, alguien fuera del radar, alguien que jamás traicionaría». La sala estalló. Un recuerdo que no podía ser manipulado. Una prueba irrefutable. Yo era yo. Pero justo cuando la evidencia se mostró, Andrew, enfurecido, sacó su celular y tecleó un código de emergencia. Grace no tardó en cambiar la pantalla. El siguiente titular apareció de inmediato. «Última hora, explosión en centro de datos de Margaret Care, 48 desaparecidos». Andrew había ordenado destruir todo: los registros médicos originales, los documentos de propiedad y el testamento firmado por George. Ya no quedaba nada. Nada legal, nada físico, solo la memoria, de los que aún seguimos vivos. La puerta del lado derecho se abrió. Rachel, mi hija, entró con un traje negro y gafas oscuras. «Soy la hija de Margaret Whitmore, y no estoy del lado de Andrew». Toda la sala contuvo el aliento. Rachel se quitó las gafas. Me miró. «Te odié, mamá, durante años, pero odio más a Andrew, porque él no solo quiso borrarte, sino reemplazarme también a mí». Le entregó a Grace un USB. «Aquí está el archivo original de los datos de mi madre y una grabación en la que Andrew conversa con Biosyn Triad sobre el proyecto para borrar toda la línea de sangre Whitmore». Enfrentamiento final. Subí al estrado, miré directo a los ojos de Andrew. «Tú fuiste el niño que cargué en brazos durante una tormenta, y ahora, tú eres la tormenta, pero aún tengo algo que ninguna tormenta puede destruir: las raíces». Final del juicio. El juez dictó sentencia. Con base en el testimonio de testigos presenciales, la verificación de datos digitales y la evidencia de manipulación ilícita por parte del acusado, este tribunal declara:
Margaret Whitmore es legalmente reconocida como persona legítima. Andrew Whitmore pierde todo derecho de herencia y será procesado por intento de daño familiar, manipulación biotecnológica y destrucción intencional de memoria ciudadana. Apenas salí del tribunal, Catherine corrió hacia mí. Tenemos un problema. El código fuente de Margaret AI ha sido copiado y ya se está vendiendo en la Darknet bajo el nombre Mother Override V10. Susurré. Él nunca quiso una herencia. Quería un producto y la próxima víctima no seré yo. Serán millones de madres. Regresé a mi antigua casa en Lexington en un coche alquilado. Una vieja amiga, jefa de enfermeras, a quien alguna vez ayudé a salvar a su madre de una hemorragia interna, me abrió la puerta. No preguntó nada. No había manos esperándome, ni nadie saludando desde el porche. Solo el viento soplando entre las ramas del roble del jardín. El mismo donde George colgó un columpio para Andrew cuando tenía 4 años. Sobre la mesa de nogal coloqué una vieja fotografía, George y yo, el día de la inauguración del Hospital Margaret Central. Yo vestía bata blanca, George me tomaba de la mano. Detrás de nosotros, una placa dorada con la inscripción: Fundando el poder de las mujeres en la medicina del siglo XXI. $50.000 millones, no por lucro, por vida leí cada palabra, despacito, como si al pronunciarlas confirmara que aún existo, pero lo sabía. Allá afuera, lo que se multiplicaba no era mi memoria, sino una versión distorsionada, creada por mi propio hijo. Una semana después del juicio, Catherine me envió un boletín con una nota breve pero devastadora. Mother Override V1.0. El sistema de simulación de memorias maternas, con inteligencia artificial entrenada en recuerdos reales, se ha filtrado en la Darknet. El programa permite ajustar las emociones a pedido. Sentí un escalofrío. No era solo Margaret, no era solo el hospital de $50.000 millones. Eran mis conversaciones más íntimas, mis silencios llenos de dolor, mi voz quebrada cuando lloraba, mis recuerdos con George. Todo eso ahora estaba copiado, empaquetado y vendido. Por apenas $14.99 la licencia. Esa noche, Catherine tocó la puerta de mi habitación. Era medianoche. Hicieron pruebas en Singapur, ya lanzaron la versión piloto. 72 mujeres mayores han sido reprogramadas emocionalmente con modelos de madres clonadas para modificar sus comportamientos. Le pregunté, ¿modificar cómo? Catherine respondió, la soledad será eliminada, pero también la capacidad de resistir. No sentirán tristeza, pero tampoco volverán a luchar. Salí al balcón, miré las luces de la ciudad, pensé en el hospital que construí. No fue solo un centro de salud, fue un refugio, un lugar donde los vulnerables aún podían sentirse fuertes, y ahora lo habían convertido en una fábrica de réplicas. ¿Qué podía hacer? Catherine me dijo. Puede presentar otra demanda, acudir a las Naciones Unidas, enviar un informe técnico, dar una rueda de prensa. Yo respondí con voz baja. No quiero pelear con ruido. Quiero algo más profundo. Abrí la caja fuerte. Allí George había guardado algunas cosas, entre ellas una copia inédita del testamento de mi madre. Me dejaba un terreno en Montana, valuado en $300 millones. Jamás lo había tocado. También había un boceto arquitectónico nunca construido, un centro para la recuperación de mujeres cuyos recuerdos habían sido manipulados. George lo había nombrado The Quiet Bloom, el florecer silencioso, y una promesa escrita a mano por él. Si Margaret no puede hablar, que alguien más cuente su historia. Tomé una decisión. No iba a vengarme de Andrew. No he olvidado lo que él hizo. Inyectó sedantes en el té de su propia madre. Publicó noticias falsas sobre mi muerte. Usó una IA para reemplazarme y firmar contratos ficticios por $50.000 millones. Vendió mi identidad, mi voz, mis recuerdos, mi dolor, por menos que el precio de una caja de pastillas. Pero elegí no convertirme en él. Silenciosamente desvié $200 millones del terreno en Montana. Compré los derechos completos del software original que Biosyn Triad estaba subastando en secreto. No lo destruí, lo reprogramé, con memoria real, con susurros de madre a hijo cuando tenía 3 años, con noches en vela, cuidando a George con fiebre, con ese tipo de silencio que ninguna máquina puede imitar. Margaret Awake. Una versión emocional imposible de replicar. Solo una copia,
sin duplicados, sin descargas, sin distribución. La envié al Centro de Ética de Inteligencia Artificial en Finlandia, no para que la usaran, sino para que simplemente la escucharan. Una semana después, The New York Times publicó en portada: la mujer que fue declarada muerta por su propio hijo ahora es el primer símbolo digital de la humanidad. La BBC me llamó la última madre que no ha sido clonada. Durante una conferencia en Tokio, una estudiante de 15 años me preguntó en vivo si pudiera dejar un mensaje para todas las madres que han sido traicionadas. ¿Qué les diría? Guardé silencio y luego respondí: no dejen que conviertan su dolor en producto, transformen ese dolor en legado. En la habitación del silencio, yo perdoné. No envié a Andrew a prisión, solo le envié un papel impreso. Alguna vez fui tu madre, hoy soy evidencia viva, y en este silencio sigo siendo la pesadilla que no puedes reprogramar. Desperté en una cabaña pequeña, frente a un lago, sin despertador, sin el zumbido del aire acondicionado, solo el canto de los pájaros y la luz tenue de la primavera entrando por una ventana de madera blanca. La casa está en las montañas de Vermont. Nadie conoce la dirección. Catherine la eligió porque no aparece en ningún mapa oficial, igual que yo, que una vez fui borrada de todos los sistemas. Y ahora he vuelto. Pero no pertenezco a ninguno. Una foto antigua de George y de mí, el día en que inauguramos el Hospital Margaret Central, símbolo de la medicina humanitaria, valorado en $50.000 millones, y que hoy, finalmente, ha sido restaurado bajo su nombre original. Ya no soy quien lo dirige, pero soy el alma silenciosa que aún vive en las políticas de salud donde persiste la esencia de nuestra filosofía. La medicina está para preservar la memoria, no para reprogramar al ser humano. Sobre Andrew. Nunca le escribí, tampoco acepté ninguna solicitud de visita. En los archivos judiciales solicité que no se lo juzgara penalmente. En su lugar, propuse otra forma de sentencia: obligar a Andrew a trabajar durante 2 años en el Centro de Recuperación Autónoma para madres cuya memoria fue manipulada, atendiendo a mujeres que, como yo, fueron borradas, silenciadas, olvidadas. No sé si se arrepiente, pero sé que está obligado a mirar, a ver, a escuchar. Comencé a cultivar crisantemos blancos, aquella flor que alguna vez creí demasiado frágil para sobrevivir la nieve. Fue la primera en florecer aquí, entre estas montañas. Releí algunas cartas antiguas de George, manuscritas, nunca enviadas. En una de ellas escribió: me dijiste una vez que, si envejecer sola era el precio de ser fuerte, lo aceptarías. Pero si un día volvieras a vivir, elige la ternura. Porque es justamente la ternura lo que hace que los feroces no puedan tocarte. Doblé la carta, serví una taza de té y miré hacia el lago. Durante el año siguiente comencé a organizar sesiones llamadas Té de la Memoria. Mujeres de diferentes rincones del mundo enviaban grabaciones, fragmentos de diarios olvidados, susurros que nunca se atrevieron a decir en voz alta frente a sus propios hijos. Yo no hablaba mucho, solo escuchaba, y reescribía aquello que merecía ser contado, con la voz de una madre que jamás aceptó ser silenciada. No firmaba con nombre, solo escribía: si algún día tienes el valor de reconocer lo que hiciste, ese será también el día en que seas lo suficientemente maduro para entender que tu madre no necesita una disculpa. Solo que sepas esto: una madre no es un recuerdo para ser reprogramado, es un corazón, cada latido, cada herida, que te hizo ser quien eres. El primer día que la nieve comenzó a derretirse, salí a caminar hasta el lago. Una niña pequeña estaba junto a su abuela, sosteniendo una bola de nieve rota en la palma de la mano. Me miró y preguntó: ¿usted fue la señora que perdió la memoria? Sonreí con dulzura. Number soy la mujer a quien intentaron reemplazar la memoria, pero la recuperé y ahora la uso para escribir cosas que nadie podrá borrar jamás. Cuando me preguntan quién soy en los registros internacionales, la fundadora del hospital de $50.000 millones, la sobreviviente del borrado de memoria, la víctima de la inteligencia artificial, solo respondo: soy Margaret Whitmore, una madre, un recuerdo que nunca fue reprogramado. Hay heridas que no sangran,
pero borran la identidad de una persona en silencio. Hay traiciones que no necesitan cuchillos ni insultos. Solo un comando de eliminar en el sistema, una línea de código que reemplaza el amor por control. La historia de Margaret no fue solo la lucha por recuperar una fortuna de 50.000 millones. Fue la travesía de una madre por recuperar el derecho a ser ella misma. Ella no venció con odio. No se vengó con golpes ni con gritos. Ganó con silencio, con recuerdos auténticos y con la fe firme en una verdad simple pero poderosa. Lo que es verdaderamente humano jamás podrá ser replicado por una máquina. Si alguna vez sentiste que te dejaron fuera de tu propia familia, si alguna vez te callaste por miedo a que te dijeran demasiado sensible, si crees, con todo tu corazón, que el amor de una madre no puede digitalizarse ni reemplazarse, déjanos un comentario aquí abajo. ¿Tienes algún recuerdo que nadie te creyó pero que nunca lograste olvidar? Dale like si esta historia tocó tu corazón. Y no olvides suscribirte al canal She Stories Margaret, donde cada madre tiene una voz que ningún algoritmo podrá silenciar jamás. Esta es una historia ficticia que no busca ofender ni señalar a nadie. Su único propósito es transmitir un mensaje con valor humano. Todos los nombres y situaciones son completamente inventados.